conmigo, la sorprendente respuesta de Dios. Dilo conmigo, únete conmigo. La sorprendente respuesta de Dios es una cosecha profética. Dilo otra vez conmigo. Hacerte 3 preguntas para que entiendas el tema del día de hoy. Primera pregunta, ¿alguna vez ha venido respuesta a tu situación que no esperabas? ¿Alguien aquí puede levantar su mano? ¿Alguna vez te ha sucedido que haya venido respuesta a tu situación que no esperabas? Repito la pregunta. ¿Alguna vez has tenido esta experiencia? ¿Alguna vez ha venido respuesta a tu situación que no esperabas? ¿Alguna vez a alguien le ha sucedido que cuando menos esperaba vino una respuesta a tu situación? ¿Tú consideras que es mejor tener bajas expectativas? ¿Es mejor tener bajas expectativas? ¿Es mejor no esperar que nada bueno te suceda? Y la siguiente pregunta es algo muy, muy interesante. Lo que vamos a ver el día de hoy es fascinante. Lo que Dios habla a nuestra vida a través de lo que está escrito en la Biblia es fascinante. ¿De qué manera Dios se asegura que suceda lo que desea hacer en su iglesia? Voy a hacer otra vez la pregunta. ¿De qué manera Dios se asegura que suceda lo que desea hacer en su iglesia? ¿Cómo Dios se asegura? Que lo que estás viviendo, lo que has vivido, todo lo que has venido en contra tuya no determina tu situación. Y recordaba como en el caso de Sansón, vemos cómo a lo largo de las grandes historias de la Biblia, Dios se manifestó a través de haciendo venir hombres que iban a cambiar el destino de la nación, naciendo de mujeres que no podían tener hijos. Cómo Dios elige lo débil para manifestar su poder. Cuando tú te sientas tan débil, recuerda esto: su poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú estás en el límite, recuerda que es ahí el lugar favorito, el momento donde Dios se va a manifestar. Diga el débil, fuerte soy, ¿no? Y va en esta dirección. Acompáñame en Lucas 4:16, el tema le he llamado, como les hice declarar, la sorprendente respuesta de Dios es una cosecha profética, en esta serie que le he llamado una nueva dimensión de gloria, porque nos estamos preparando para entrar aquí en casa en una nueva dimensión de avance sobrenatural. Cumplimos todos los requisitos para que esto suceda. Y por tanto entrar en el avance genuino, un avance genuino, no un avance aparente. Muchas veces parece que estamos avanzando y damos un paso adelante, pero luego damos 2 pasos para atrás. Pero Dios nos está llamando, iglesia, a un avance genuino que consiste en vivir en nuestro llamado al propósito de Dios. Todo avance en tu vida no tiene que ver cuánto dinero tienes, si puedes irte de vacaciones, si puedes comprar un auto, si tienes para la colegiatura de tus hijas, de tus hijos. Si no tienes dificultades económicas, eso no es avanzar. Eso está bien, pero no es aparente. Todo eso puede cambiar. Por eso dice Timoteo 6:17, manda a los ricos, a los que están muy bien, pues que no pongan su esperanza en el dinero, porque el dinero es incierto. Hoy ahí puedes tenerlo, no sabes qué va a pasar el día de mañana. Pero tenemos seguridad en que si tenemos al Señor, Él es nuestro pastor y nada nos faltará. ¿Sí o no? Entonces, estamos siendo llamados a conectarnos al potencial sin límite. Sí, conéctate al potencial sin límite. El Señor nos está llamando a reinar en la vida para cumplir nuestro llamado.
a obedecer nuestro llamado de gobernar en este mundo para el propósito de Dios. Nos está llamando a sumergirnos en el poder del nuevo pacto, en el poder del Espíritu, en el poder de la resurrección, para crecer, para concebir y manifestar la respuesta de Dios. Dios nos ha llamado a concebir y manifestar a través de nuestra fe una cosecha grande. Y Él nos está llamando a entrar en el deseo cumplido. A entrar en el deseo cumplido para cosechar. Esta es la fe del deseo cumplido que nos hace cosechar. Y hemos venido viendo que Dios habla de esta ley, sembrar y cosechar. Y Él nos dice, no te canses de hacer el bien. En Gálatas capítulo 6:9, ¿recuerdan? Dice, no te canses de hacer el bien. Muchas veces parece inútil todo lo que estamos haciendo. Parece inútil todo el tiempo, o el tiempo que pareciera que hemos invertido, o lo que hacemos para hacer bien a nuestra familia, a los hijos, el matrimonio, con las personas que nos rodean. Parece inútil que lo que estamos haciendo tenga un resultado. A veces pareciera inútil que buscar a Dios no da resultado. Pero dice Gálatas 6:9, que no te canses de hacer el bien. No te canses, no te rindas, sigue creyendo, no sueltes lo que Dios te ha dado, porque a su tiempo, ¿qué? Vamos a cosechar. Cosecharemos, sino que desmayamos. Entonces yo el día de hoy quiero llevarte a abrir tus ojos a la sorprendente respuesta que Dios tiene y que es el fruto de una cosecha profética. Dios te está llamando a una cosecha profética en este tiempo, iglesia. Mira lo que nos dice ahí Jeremías, la escritura en Isaías 46, 9, 10. Esta escritura es una de mis favoritas, había dicho Lucas. Ahorita vamos a Lucas, pero déjenme compartir primeramente ahí en Isaías 46, 9, 10 dice, Dios hablando a Israel en relación a los ídolos y contrastando los ídolos con quien Él es Dios. Todo aquello en lo que podamos poner nuestra confianza, que no sea Dios. En lo que podamos confiar, que no sea Dios. ¿Verdad que todos tienen fe? El problema no es tener o no tener fe. El problema es dónde pones tu fe. ¿En dónde está tu confianza? Porque aunque las personas no sean espirituales o no consideren ser religiosas, están poniendo su confianza simplemente en algo o en alguien que no es Dios. ¿Cuál es la diferencia entre poner su confianza y su fe en cualquier otra cosa que en Dios? ¿No? Como el domingo pasado que llegó alguien de visita y le dije, le animé, quiero que sepas que lo que tú algún día sembraste lo vas a cosechar. Y me dijo, pues ya se tardó, así. Le digo, dice, bueno, pero hay que creer. Le digo, exacto, hay que creer. Como que me dijo, pues yo no creo. Exacto, conforme a lo que tú creas, será hecho. Si no lo crees, o conforme a lo que creas. Fíjate, no dice que no, no habla de no creer, dice conforme a lo que tú creas, será hecho. Y por eso Mag nos invitaba a tomar fe y no determinar nuestra vida por lo que estamos viviendo o por algo que no está de acuerdo a lo que deseamos. Eso no determina mi vida, sino conforme a lo que mi fe. ¿Ok? Entonces dice, yo soy, dice Dios, el que puede predecir en esta versión. O acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, a lo largo de la historia de Israel les dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada ni nadie semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio. Di conmigo, lo porvenir desde el principio. Lo que va a venir en el futuro, Él lo anuncia desde el principio. Lo porvenir desde el principio, wow.
y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Lo que no era hecho, Él lo anuncia antes. Para que algo suceda, Él primero lo tiene que anunciar. Si tú quieres ver que Dios haga que algo suceda en tu vida, primero tienes que saber si Él lo ha anunciado. Porque lo que Dios anuncia que va a hacer en nuestra vida, dice que Él lo hace realidad. ¡Wow! Esto está fascinante, ¿no? Por eso es tan importante venir a lo que dice, lo que está escrito en su palabra. Él está hablando a través de su palabra a nuestra vida. Y es tan importante entonces entender cómo Dios se asegura de que suceda lo que Él desea hacer en su iglesia. Esto es lo más importante en la vida espiritual. Si esto no estamos creciendo en esto, solo tenemos información de la Biblia. Si el resultado de toda esa información no es esto, créeme, estás perdiendo el tiempo. Esto es lo que importa. ¿Cómo yo puedo vivir en la seguridad de que Dios hace que las cosas sucedan? Bueno, Él lo anuncia, dice que lo anuncia. Mira, quiero animarte, como dice Salmos 22:4, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Ellos tenían una paternidad que les dejó una herencia de fe. Vean a sus padres, ellos esperaron en Dios y fueron librados. Y le está diciendo a esta nueva generación, hagan lo mismo que sus padres, esperen en Dios y serán librados. Por eso lo que se requiere en la iglesia y en tu vida es paternidad y discipulado. Si esto no lo tiene la iglesia, es inútil la vida espiritual. Si no hay paternidad, no hay mentoreo, no hay discipulado, el progreso es muy relativo. Das un paso adelante y dos para atrás. Qué fácil es acostumbrarnos a estar lejos de Dios, a dejar de estar tan cerca. Ya llega un momento en que cómo podemos nosotros conformarnos a una vida seca, de un desierto donde no estamos disfrutando de Dios, porque decimos, bueno, hoy no pude ir, mañana tampoco, ni el otro, pero ya iré un día. Hey, hay personas que ya tienen meses que no pueden regresar. Y así pasa. Cuando uno se aleja de la iglesia, se acaba alejando de Dios. Así que este es un paradigma que estoy destruyendo de pastores que toda la vida decían, no estás en la iglesia, no hay problema, lo importante es que estés con Dios. No, Señor, si no está en la iglesia, está lejos de Dios. Esos que dicen, no voy a la iglesia, pero yo tengo una relación con Dios, eso no es cierto, hombre. Eso no se vive así, se tiene que vivir en casa. Tú no puedes estar conectado con Dios fuera de su casa y de la casa donde Él te llamó a plantarte. No es lo mismo andar de visita que estar en casa, ¿no? ¿Sí o no? Salmos 25:3, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Ninguno de los que esperan en ti será confundido. Salmos 31:19, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti. ¡Wow! ¿A quién Dios va a mostrar su gran bondad? ¿Alguien necesita su gran bondad aquí el día de hoy? Yo necesito su gran bondad cada día. A veces necesito una bondad pequeña, pero los pastores siempre vivimos con alta intensidad. Siempre estamos una grande bondad para seguir adelante los pastores. Bueno, a los que esperan en ti, Señor, ellos será mostrado. Entonces aquí tú puedes ver cómo la cosecha es en realidad. La respuesta sorprendente de Dios es una cosecha. Es el resultado y el fruto de una relación íntima, de una relación personal, pero también de oírle hablar. Y no solo oírle, sino obedecer lo que oímos. Porque si tú solo te has acostumbrado a oír, tu vida espiritual es ineficaz. Alguien que está creciendo realmente es alguien que está obedeciendo. Todo lo que Dios dice lo obedece. Les decía yo que así me bauticé. A mí nadie me dijo, oye, ¿no te quieres bautizar? No. Yo cuando oí del bautismo de inmediato corrí a obedecer. Porque cuando uno tiene una relación personal e íntima, uno no solo oye, obedece lo que Dios habla. ¿De acuerdo? Ahora mira lo que ocurrió en el ministerio del Señor Jesús en Lucas, ahora sí capítulo 4, verso 16. Observa, porque recuerden que Jesús es
Jesús como hombre es la manifestación de la gloria de Dios. Cuando Jesús vino con Jesús una nueva dimensión de la gloria. Habían pasado 400 años, le llaman, de silencio en Israel, desde que Malaquías anunció y se escribió y hasta que llegó Jesús. Pasaron 400 años que nada sucedía. Y la condición espiritual de Israel estaba en crisis, en la ruina. Tenían una religión como los cristianos que se vuelven, parece que tienen una religión, pero realmente no estaba sucediendo nada. Y ya estaban acomodados y pensaban que con luces y humo la gente se entusiasmaría. Iglesias donde hay luces y humo. Y está padre, ¿no? Pero eso no es auténtico, eso no es fe. Ay, acá, porque acá, eso no es. Si tú realmente estás caminando en una relación personal. No necesitas a 1,000, 2,000 personas que griten para tú alabar. Puede estar toda la corregidora gritando y tú apático, indiferente, sin poder adorar, levantar tus manos. Pues eso no lo hace la gente donde estás, eso lo decides tú, porque es personal. Aunque haya tantos, es personal. Y aunque haya tan pocos también. Bueno, cuando hay pocos, a algunos les da pena y dicen, ay, menos yo. Y hacen algo, pero lo más importante es que sea una convicción, ¿verdad? Wow. Dice que vino a Nazaret, Lucas 4:16, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Recuerdan? Y se levantó a leer, como dice el de educación. Leer, no, se dice leer. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, se refiere de esa forma a los rollos. Recuerden que en el tiempo de Jesús no había libros como nosotros hoy tenemos, eran rollos. Y se enrollaban, por eso era un rollo. Por eso la gente dice, ya deja de hablar tanto rollo, porque era un rollo. Y dice que abrió el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Halló ese lugar. Ellos le dieron el libro, Él no dijo, a ver, pásenme Isaías. No, le entregaron el pergamino de ese día y le tocó Isaías. ¿Diosidencia o coincidencia? Y aquí es donde la gente escéptica debe de sorprenderse. Que todo lo que está escrito y nos muestra la palabra, wow, es impresionante. Y mira lo que sucedió. Leyó donde decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Recuerdan qué fue lo que sucedió en el ministerio del Señor Jesús? ¿Qué sucedía donde quiera que Él iba? ¿Recuerdan? Lo que, como dice la pastora Erika, esto que dice fue lo que sucedió. Dios primero anuncia para que las cosas sucedan. El problema de los cristianos es que se llenan de lo que Dios anuncia, tienen mucha información de lo que Dios anuncia, pero hasta dónde tú estás comprometido con lo que Dios dice y anuncia. Porque si tú te comprometes con eso, si en realidad lo haces tuyo, si tú realmente te esfuerzas lo necesario para comprometerte con eso que Dios dice, pues te va a suceder a ti. El problema es que estemos con filtros y así distantes y pues no sé, a ver si eso que dice, a ver si me parece. Y ese es el problema muchas veces. O las doctrinas que tú traes, o la información que te dieron, o la mala enseñanza que recibieron muchos, y entonces hay una barrera, porque todo lo filtran. Y así eran los fariseos, filtraban todo. Qué impresionante. Ellos se sabían la Biblia de memoria, el Antiguo Testamento, y todo lo filtraban. Todo lo que decía Jesús lo filtraba. Jesús les dice, oyeron que fue dicho en la ley, no matarás. Pero yo les digo, caray, ¿cómo? No, espérate, ¿cómo? Déjame filtrar eso, pues nosotros estamos en la ley. Y Jesús ese día les dice, pero oyeron que fue dicho. ¿Recuerdan qué fue lo que Jesús declaró acerca de eso? No matarás. Y Él lleva el mandamiento a un nuevo nivel.
Y dice que también es matar miradas que matan. Sí, 21. Oyeron que fue dicho, esto estaba en la ley, oyeron que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo les digo, ahora ya es otra palabra, pero yo les digo, cualquiera que se enoje, ¿no te acordabas? Cualquiera que se enoje contra su hermano, la palabra traduce como hermano, también amigo, socio, el más cercano a ti. No se refiere a alguien de la iglesia solamente. Será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será expuesto al infierno en fuego. Cualquiera que le diga fatuo a alguien, que sería, creo que traducido como idiota o algo así, como una ofensa, ¿no? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces vas y presenta tu ofrenda. ¿Y dónde quedó el no matarás? Todo esto, Pole, fíjate, ahora es más difícil, ¿verdad? Porque el Señor está haciendo una comparación entre matar y enojarse. ¿Alguien aquí ha matado alguna vez a alguien? Pero ¿quién se ha enojado con alguien? Y no ha querido reconciliarse con alguien. Bueno, pues Jesús lo pone, ahora está más difícil, ¿verdad? Porque casi nos está diciendo que matar es como enojarse. Wow, eso está. Entonces esta justicia no es la de la ley, esta justicia es más elevada y fuera de tu alcance. Esta justicia se vive por fe. Entonces, pero mira, ahí todavía no es el punto, sino que dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Wow. Y todos estaban maravillados de su buen testimonio, de las palabras de gracia que salían de su boca, y empezaron a decir, pues ¿qué no es este el hijo de José? Observa cómo ver en la carne a la gente religiosa le incapacitó para recibir a Jesús, porque todo lo veían desde su criterio religioso de la carne. Pero qué sorprendente, Jesús declara cumplimiento profético. La respuesta sorprendente es una cosecha profética. ¿Quiénes fueron los que vivieron lo que Jesús vino a declarar ese día? Ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué más hizo? Sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué más hizo? Pregonar, anunciar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. ¡Wow! Sanidades y milagros. Jesús vino haciendo todo eso porque el Señor había anunciado que eso sucedería en el libro del profeta Isaías. Eso estaba escrito en el libro del profeta Isaías 61:1-2, y se cumplió. Entonces quiero que observes cómo Dios trabaja para hacer lo que Él dice que sucede en tu vida. ¿Cómo lo hace el Señor? Él lo anuncia, Él habla de lo que Él va a hacer, y ahora en el nuevo pacto el Señor declara que ya ha sido hecho. Lo que Él dijo que iba a hacer, ya lo hizo. En el Antiguo Testamento, gran parte, y sobre todo lo relacionado con la salvación y el nuevo pacto, ya lo hizo. Ya ha sido hecho. Entonces, quiero mostrarte 3 cosas aquí muy importantes a través de la cual el Señor hace que nosotros entremos en la convicción, en la confianza, en la fe de que Él hace lo que dice que va a hacer y que ya también lo hizo. Porque la vida de fe es asombrosa, sorprendente. Muchas veces parece que viene la respuesta cuando no lo esperábamos. Y muchas veces hay quien puede decir, por eso no hay que tener tan altas expectativas, porque si yo tengo una alta expectativa, pues
¿Qué pasa si eso no sucede? Pues me voy a decepcionar. Entonces mejor bajo mis expectativas. Y así si no pasa, pues no sucedió. O si sucede a lo chiquito, pues ya es una baja expectativa. Eso sí se puede cumplir. Si yo le digo al Señor, dame un carrito, pues igual es más fácil a que me dé un auto del año. Pero si le pido un carrito, a lo mejor sí me oye. Díganme, ¿no sucede eso a muchos? ¿No ha sucedido mucho eso en la vida de fe? Y piensas que se trata de o no pedirle a Dios al que lo haga cuando Él quiera, o pedirle algo que pensamos que no sea difícil que Él haga. Pero lo que está pasando es que en realidad se trata de una cosecha repentina. Di conmigo, cosecha repentina. Esto quiere decir que en realidad sí sembraste. Esto quiere decir que cosechaste. Lo que no sabías es cuándo y cómo iba a suceder. Es que eso es lo que no sabemos. No sabemos cómo va a suceder ni cuándo va a suceder. Hay ocasiones en que Dios habla de tiempos. Por ejemplo, y es lo que vamos a ver, Dios anunció al pueblo de Israel que vendrían 70 años de abandono y de ruina en la nación. 70. Cuando Daniel en capítulo 9, verso 1 al 3 vio que estaba por cumplirse esos 70 años, volvió a Dios en oración y ayuno y comenzó a orar y ayunar. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que lo que Dios había anunciado a través del profeta Jeremías, iba a suceder. Mira, Jeremías había anunciado en el capítulo 25, 10 al 12, que esto sucedería en Israel, una ruina terrible. En ese tiempo los profetas estaban diciendo que Israel iba a prosperar, que Dios estaba con ellos, que no se preocuparan, que todo iba a estar bien. Y Jeremías fue el único que comenzó a anunciar ruina y destrucción. Y Jeremías está en un conflicto porque todo mundo dice que todo va a estar bien y él oye que de Dios decirles que todo va a estar mal. En este caso fue así porque Daniel capítulo 9, verso 4 y 5 explica que el pueblo de Israel había adorado ídolos y habían quebrantado el pacto que tenían con Dios. Estaban bajo un pacto ellos. Y Dios les había dicho en Deuteronomio 30, 28, 29 y 30. Si ustedes hacen y obedecen lo que yo les digo, van a ser bendecidos. Pero si ustedes no hacen lo que yo les digo, entrarán en maldición. Y entonces Israel se volvió a los ídolos y rompió el pacto con Dios. Dios lo único que hizo fue cumplir el contrato que firmó con ellos. Solamente habían quedado en algo, ¿no? Como estaría padre con esos mecánicos, ¿no? Que si no queda el trabajo pudieras ir y exigirles que te pagaran por todo el trabajo porque no quedó bien el auto. Estaría padre, ¿verdad? Nunca firma uno nada para que te hagan ciertos trabajos, no tiene uno ninguna garantía. Y quiero que veas que Dios se asegura de que tú tengas garantía de que lo que Él dice se va a hacer realidad en tu vida. Y por eso voy a hablarles de juramentos, pactos y promesas. Y si tú lo tienes claro, tu fe estará blindada. Y si tú lo entiendes en la palabra, estarás viviendo en una fe poderosa, que hará que suceda una respuesta sorprendente. Esta será una cosecha profética para ti. Mira, quiero que lo vea. Cuando hablo de cosecha profética, observen en el caso de Jeremías. Cuando Jeremías venía hablando hacia la nación de Israel, eso no estaba escrito en la Biblia. Eso lo dijo como yo ahorita les estoy predicando a ustedes. Como ahorita voy a declarar una escritura profética, un texto profético, un rema. Así vino Jeremías. Mira, allí en Jeremías 25:10 dice: y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría. Fíjate qué duro. Y aquí muchos dicen: ¿cómo? Pero Dios, no que Dios es bueno, no que Dios nos ama a todos. Sí,
Y porque nos ama, Él muchas veces con Israel tuvo que cumplir lo que había quedado con Israel. Y que les dijo, si ustedes se apartan de mí, sufrirán las consecuencias. Por eso, síganme los buenos. No, eso es otro. Si ustedes se separan de mí, vendrán consecuencias. No es lo mismo, sí hay diferencia entre ser justo e injusto. Sí hay diferencia. Entonces les dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Imagínate nada más. ¿Quién quisiera oír a este pastor predicar? ¿Quién quisiera oír a este predicador que les dice, su tierra de la cual se jactan y se la están pasando muy bien, esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años? Así como se los estoy diciendo, así lo declararon en las calles. No estaba escrito en la Biblia, no decía eso la Biblia. Él lo anunció primero. Años después fue escrito en un rollo del libro de Jeremías. Daniel leyó ese rollo donde está escrito esto. 70 años después, Daniel lee lo que está escrito y dice, esto que dijo el profeta es lo que Dios dice que va a suceder. 70 años después, Israel va a regresar de la cautividad y otra vez va a tener una tierra donde vivir. Y van a dejar de ser súbditos de Babilonia. Pero ¿cómo? Babilonia es un imperio tan poderoso. Nabucodonosor ha conquistado Asia. ¿Cómo podría librarnos Dios de este rey? Fíjense qué tremendo. Y Dios lo hace. Y dice Isaías 45, ya habla de Ciro antes de que Ciro existiera y naciera. Y Dios dice, Ciro, mi ungido, tú vas a libertar a mi pueblo. Vas a romper los cerrojos de bronce y de hierro. Y yo te daré los tesoros ocultos de las naciones. Y así. Todo esto fue dicho como yo ahorita les estoy predicando. No estaba escrito en la Biblia. ¿Te das cuenta cómo Dios habla? Cómo Dios a través de nosotros, como sus siervos, está hablando. ¿Quieres oír a Dios? Comienza a oír lo que te decimos en la palabra de Dios y vas a poder oír a Dios. Es muy sencillo. Y toma ejemplo de esto que es histórico. Y mira cómo dice, sigue diciendo. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho el Señor, y a la tierra de los caldeos. Y eso sucedió. Todo lo que Dios hace, lo anuncia antes. Y lo anunció desde el principio. Entonces, muchas veces se trata de una cosecha repentina, súbita. Porque lo que no sabemos es cómo va a suceder. Daniel no sabía cómo esto iba a suceder. No sabía que iba Dios a levantar un hombre como Ciro, que vendría y atacaría y destruiría Babilonia. Y ordenaría que los judíos regresaran a tierra de Israel, a Jerusalén. Él no lo sabía. Él lo único que sabía es que los 70 años se habían cumplido y era el momento. Y quiero que veas, Él necesita un Daniel que haga que las promesas se cumplan. Él necesita un Daniel en su iglesia que le crea a Dios y que escuche lo que Dios está diciendo. Necesita un Daniel que haga que el nuevo pacto sea lo que haga realidad las promesas de Dios. Necesita un Daniel. ¿Observas? Así que si a alguien aquí le ha ocurrido que a la primera pregunta que yo les hacía, esta es la respuesta. ¿Recuerdan cuál fue la primera pregunta? ¿Alguna vez ha venido respuesta a tu situación cuando menos lo esperabas? Por eso tienes que bajar tus expectativas. Lo que pasó aquí es que habíamos sembrado y Dios nos hizo cosechar. Pero lo que no sabíamos es cuándo y cómo iba a suceder. Pero es una ley espiritual que todo lo que nosotros sembramos, eso también vamos a cosechar. Entonces podemos elegir qué vamos a sembrar, ¿de acuerdo?
Y la palabra profética que quiero leerte, y vamos a ver en pantalla, es como lo que está diciendo aquí. Les estoy poniendo como ejemplo. Ahí esta profecía que recibimos nosotros, que recibí hace años atrás, profecía de cosecha grande de bendición. He recibido palabra de profecía nosotros por muchos años como pastores, pero esta es mi palabra favorita, confirmada 2 veces en los últimos 2 años. Si es confirmada, quiere decir que no ha llegado el tiempo. Es como Abraham, ¿recuerdan? Cuando Abraham tenía 75 años y llegó a la tierra de Canaán sin saber a dónde iba, porque él salió y no sabía a dónde iba. Wow. Pero él iba obedeciendo a Dios que le dijo. Dice que le apareció. Ahí en Génesis 15 hizo un pacto con Abraham. Le apareció. Personalmente, en persona, Dios se presentó. Es lo que se llama cuando el Hijo de Dios, en este caso ya es Jesús, después de morir y resucitar en la cruz, apareció como el Hijo de Dios. Y dice que hizo un pacto con Abraham. Entonces Dios, cuando Él anuncia que algo va a hacer, hace un pacto. Él no dice, oigan, quiero hacer esto, iglesia. No, Él hace un pacto. Él se asegura de que tú tengas garantía de que eso que Él dice se va a cumplir. No bastaría que Dios lo dijera y ya. ¿Hay alguien con quien tú haces negocios o tratas que tiene tal seriedad con su palabra que si Él te dice, mañana venga, tú le crees porque así ha sucedido? ¿Conocen a alguien así? Es difícil, ¿verdad? Pero por allá a lo mejor hay alguien que tú puedes confiar así. Díganme, ¿no sería suficiente que Dios lo dijera para que nosotros lo creyéramos? Pero aún Dios no se queda solo con anunciar algo, prometer algo. Él hace un pacto, un acuerdo, un contrato, en donde se veía en el fondo la flor del almendro, porque cuando Jacob llegó a ese lugar que llamó Betel, antes se llamaba Luz esa ciudad, y en el hebreo también se traducía como almendro. Y resulta que la Biblia, cuando habla del almendro, se refiere a lo profético. Cuando Aarón puso la vara seca junto con las otras 12, los representantes de las otras 11 tribus en el lugar santísimo, Dios dijo que iba a decir a quién había escogido para el sacerdocio, haciendo que esa vara reverdeciera. Y hizo reverdecer ahí la vara de Aarón, y era un álamo. Entonces habla de lo profético. Mostraba una visión de su iglesia. El Señor mostraba áreas verdes, pero también áreas desérticas. Y Sergio dice, el Señor, este es el tiempo de su verdor, este es el tiempo de su bendición. Y lo que ustedes han sembrado con lágrimas, Dios estará haciendo una grande cosecha este año. Una cosecha grande de bendición sobre ustedes en el nombre de Jesucristo. Quiere el Señor que en ustedes sea confirmada la palabra, año de cosecha en el nombre de Jesucristo. Y este grupo de líderes, Dios les estará abriendo el corazón de personas influyentes de esa ciudad, y ustedes estarán siendo usados, porque yo veo como un viento recio del Espíritu Santo que prepara esos corazones, y ustedes estarán yendo y tendrán una gracia dada de parte de Dios, la gracia del Señor Jesucristo, que estarán hablando con esas personas vendrán a los pies del Señor y estarán caminando en una obediencia a la palabra de Dios. Dice el Señor, Sergio, que su yugo es fácil, la carga es ligera, que el tiempo de duro trabajo ya ha terminado y viene un tiempo de refrigerio, un tiempo de bendición. Dios me hace ver como ustedes veían. Está interesante esto. Dios me hace ver, decía el profeta, como ustedes veían. Dios me hace ver como ustedes veían la ciudad crecer y prosperar, dice el Señor, que la bendición que ha llegado a esa ciudad en lo económico, en lo industrial, esto fue mucho antes de lo que hoy es Querétaro. Hoy sí no es difícil verlo así, pero en ese tiempo no se veía Querétaro como ahora. Era Quebrétaro y Pueblétaro, así le decían a Querétaro. Esa era la prosperidad de Querétaro, Pueblétaro y Quebrétaro. Les decía, ¿verdad, Alejandro? No tiene nada que ver.
la bendición que ha llegado a esa ciudad, con la prosperidad y grandeza que Dios estará dando a su iglesia en este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Dios estará poniendo a la iglesia de Querétaro como un ícono en esa ciudad, en el nombre de Jesucristo. Sí, el viento recio del Espíritu Santo está soplando sobre esa ciudad, y lo que ustedes han clamado, lo que ustedes han orado y lo que ustedes han creído, dice el Señor, es poco, dice el Padre, para lo que yo voy a hacer por amor a ustedes, por amor a su fidelidad, dice el Señor. Tiene sentido, dice, que por amor a nosotros como pastores, esta palabra es una palabra de recompensa. Nosotros estamos bajo una profecía donde Dios dice que nos va a premiar y a recompensar. Y no solo a nosotros, sino los que están con nosotros. Quiere a un pacto. Se está refiriendo a una unión. Y aunque Dios tenía promesas, sin embargo, para asegurarle a Israel y ahora nosotros que todo lo que Él ha prometido va a hacerse realidad, Él hace un pacto. Y fíjese cómo habla del pacto ahí en Hebreos capítulo 8, verso 8 al 10. Observen la diferencia. Dice, porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Estaba anunciando que vendría un nuevo pacto para Israel, pero como Israel no lo creyó, por el momento Israel está en la banca. Y los que creyeron que fueron judíos, acabaron llevando este anuncio a los gentiles, a los que no son judíos, en Asia y Europa. Y dice que Él haría un nuevo pacto, verso 9, no como el pacto que hice con sus padres, con el pueblo de Israel, el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Como no permanecieron en el pacto, ¿cuál fue la consecuencia? ¿Cuál sería la diferencia ahora? Muchos cristianos siguen viviendo la vida espiritual como si fueran del antiguo pacto y creen que por sus obras es que Dios los va a bendecir, pero aquí dice que en el pacto anterior, el de la ley, alejarse del pacto es que Dios se haría, desentendería. Él ya no sería responsable de lo que pasara. Él se haría a un lado, Él se iba a desentender, Él les iba a decir, yo no los voy a detener, Si ustedes deciden tomar por la derecha, yo no los voy a detener. Y así le dice a su iglesia, si tú te vas por otro camino, Dios no te va a detener, Dios no te va a manipular ni te va a presionar para que estés en el camino. Tienes que elegirlo por convicción. Tienes que elegir el camino porque tú lo conoces. Lo conoces lo suficiente como para oírle y obedecerle y ser fiel a Dios. ¿De acuerdo? Entonces dice, no como el pacto que hice con sus padres. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Entonces, este nuevo pacto fue el que inauguró el Señor Jesús. Dios anunció que vendría un nuevo pacto y a través de Jesús estableció un nuevo pacto, a través del cual nuestra unión no depende de la ley, nuestra unión depende de la obra, de la muerte, del sacrificio y la resurrección del Señor Jesús. Y es un pacto firmado con la sangre. Entonces Dios hace un acuerdo y dice, para que ustedes me crean, voy a hacer un pacto. Para que ustedes no entren en duda, voy a hacer un pacto con ustedes. Y este pacto no dependerá de ustedes, dependerá de mí. Porque ustedes son incapaces de cumplir su parte. Porque en cuanto yo los bendigo, se alejan. Es lo que pasaba con Israel. Dios los bendecía y se alejaban. Y entre mejor estaban, más lejos estaban de Dios. Y eso es de la naturaleza. Tenemos esa naturaleza. Estamos bien y en vez de estar más cerca, empezamos a alejarnos de Dios. Entonces no depende de ustedes, dice el Señor. Va a depender de mí totalmente. Yo me voy a asegurar de que lo que ustedes hagan no quebrante el pacto como ocurrió con Israel. Y la única manera de hacer eso posible es hacerles nacer de nuevo. Que ustedes sean justos y dignos, no por lo que hagan, porque no pueden hacer el bien, hacen el mal, sino serán dignos y justos
porque han nacido de nuevo y en mí tienen una nueva identidad por causa de Jesús. Y entonces en Cristo el pacto es indestructible. Es una unión permanente, definitiva y eterna. Nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios el día de hoy? ¿Cuántos le alaban? Dale un fuerte aplauso al Señor en alabanza y adoración. Dios nos lleva a tomar confianza y fe en Él, en lo que Él hace. Miren qué interesante, cómo le dijo Dios a Abraham, cómo dice Dios de Abraham en Romanos 4:20. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham de que haría de él una gran nación, de que le haría tener una gran descendencia, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Observen cómo dice, Dios puede darte una promesa, pero tú tienes duda o incredulidad, ¿no lo crees? Como esta palabra que yo les acabo de leer, así profetizó Jeremías, y en base a eso oró Daniel, y después vino a hacer un libro de la Biblia. Tú puedes creer esta palabra de profecía. Entonces fíjate, Dios puede dar una promesa, pero dice, en el caso de Abraham, tampoco dudó por incredulidad. O sea, la incredulidad nos hace dudar. O sea que el conflicto que tenemos es de incredulidad. Y para Dios ayudarnos a salir de la incredulidad, establece un pacto, un juramento y nos hace promesas. Es decir, Dios hace todo para que nosotros podamos creerle y confiar en Él. ¿Qué te corresponde hacer a ti? Si Dios en realidad de esa forma se asegura de hacer lo que dice, ¿tú qué parte tienes que hacer? Tú tienes solamente que elegir creerle o no. Es todo. Y permanecer creyendo y seguirle creyendo. Y es ahí donde tenemos un conflicto. Porque cuando estamos creyendo en algo que Dios ha dicho y ha declarado, eso no quiere decir que todo va a ser a favor y no va a haber dificultades. Pero cuando todo se vuelve en contra y las cosas empeoran, pensamos que en realidad nunca va a suceder. Y soltamos algo que Dios quiere que nosotros conservemos y mantengamos. Entonces dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo nos vamos a fortalecer? O sea, necesitamos fortalecernos en fe, y si estamos en fe seremos fortalecidos. Son dos cosas, ¿te das cuenta? Tengo que aprender a fortalecerme en la fe. Es decir, tengo que aprender a fortalecerme en la seguridad de algo que aún no veo. Pongan ahí esa por favor. Esto que aún no veo, di conmigo una vez más. Esto que aún no veo, lo veo. Eso solo lo puedes decir cuando lo has creído. Si no has creído algo, como esta palabra de profecía, aunque tú lo digas, no va a tener un efecto. Tiene efecto cuando tú lo crees de corazón, cuando tú lo entiendes. Porque Jesús habló de la historia del sembrador y dijo que el sembrador salió a sembrar y que así es el reino que viene a gobernar y hace que las cosas sucedan. El Señor dijo, una parte de la semilla cayó junto al camino, otra entre pedregales y otra parte cayó entre espinos, pero una parte, dice, cayó en buena tierra. Estos son los que oyen y entienden la palabra, dice, y dan fruto con perseverancia. Entonces, cuando yo soy sembrado por una palabra, cuando yo recibo y creo esa palabra va a ser sembrada. Muchos pensamos que al hablarle a alguien estamos sembrando la palabra. No, tú echaste la semilla, pero eso no quiere decir que la palabra haya sido sembrada, ¿no? Alguna vez quizás le compartes a alguien y esa persona no responde y tú dices, bueno, yo ya sembré, ahí el Señor dará el fruto. No, ese es el problema, que no hemos entendido que sembrar no es invitar a la iglesia, ni es haberle dicho a alguien y haberle aún pedido que orara y aún no quiso ni orar para recibir al Señor, pero pensamos que ya sembramos porque le dijimos algo. Eso no es sembrar la palabra.
dice que hay 4 tipos de tierra. Y no porque la semilla cayó junto al camino, entre piedras o entre espinos, la palabra fue sembrada. Si tú ves la historia en Mateo capítulo 13 del sembrador, te darás cuenta que la única semilla que fue sembrada fue la que cayó en buena tierra. Dice, estos son los que oyen y entienden. Sí. Hay personas que no me permiten siquiera decirles algo. ¿Cómo, si no quiere oír, cómo va a entender? Primero necesita oír. Hay personas que están tan cerradas que no te dejan siquiera, no permiten ni siquiera que tú les puedas hablar. No oyen. Pero aún si oyen, lo que sigue es que entienda. Y si finalmente entiende por qué la salvación es por gracia y viene a través de Jesús, entonces esa persona dará fruto, nacerá de nuevo, dará luz la nueva vida en Cristo. Y Dios nos ha llamado a sembrar esa semilla del evangelio del reino, la buena noticia del reino, que el Señor viene para reinar en la vida de las personas, para llevarles a vivir la vida nueva y abundante. Entonces dice que Abraham aprendió a fortalecerse en fe. Di conmigo, necesito aprender a fortalecerme en fe. Dice que esto hará que le des gloria a Dios. Ahí dice, se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Quiere decir que la fe va a manifestar la grandeza de Dios. Entonces, necesito esforzarme para fortalecerme en la fe. ¿Y en qué consiste eso? Necesito conectarme a Dios a tope. Necesito constantemente ser lleno del Espíritu Santo, porque si tú no estás viviendo un estilo de vida donde seas gobernado por el Espíritu Santo, solo sabes de Dios, pero no estás viviendo la experiencia de ser gobernado, que tu mente, tus pensamientos estén bajo la influencia del amor de Dios, de la verdad de Dios. Se puede decir que cualquier comportamiento nuestro equivocado es porque no estamos siendo gobernados por Dios. ¿Alguien aquí puede identificar que esta semana cometiste algún error en tu comportamiento? Eso quiere decir que lo que necesitamos es estar bajo esa influencia. Que al despertar necesitamos cada día estar gobernados por el Espíritu Santo. Y necesitamos un tiempo de intimidad. Necesitamos, si estamos tan ocupados, darle prioridad y buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y lo que va a pasar es que tú te vas a sentir de maravilla. Te vas a sentir entusiasmado. Y quizás de momento las cosas no estén cambiando. Pero si tú te mantienes bajo esa inspiración y en ese espíritu de fe, las cosas cambiarán a tu favor. José en Génesis 50:24 a sus hermanos, una vez que lo encontraron en Egipto, ser el hombre más poderoso, después de que lo iban a matar y lo vendieron como esclavo. Fíjate cómo les habla. Y unir nuestros anhelos y nuestros planes al propósito de Dios. Porque Ana, el día que tuvo un hijo, fue el día que pensó primero en Dios. Y le dijo, si me das un hijo, yo te lo voy a dar a ti. Si nos ponemos de pie, me gustaría orar, iglesia, por esta palabra. Ahora sí podemos ver ahí en pantalla. Dado. Padre, en el nombre de Jesús, vengo rogando por tu iglesia. Aquí hay personas, Padre, que han sembrado sirviéndote,
han sido fieles con sus diezmos, sus ofrendas. Hay personas que aquí han sembrado, sirviéndote a ti, dedicando su vida a ti, buscando primero el reino. Aquí hay personas, Señor, que han sido fieles por muchos años. Aquí hay personas, Padre, que han clamado, han rogado, han orado por la salvación de su familia, de personas que conocen. Aquí hay personas que han tomado tiempo para compartir a alguien, para anunciar esta buena noticia de salvación. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, hoy venimos fortaleciéndonos en fe. Di conmigo, me fortalezco en fe, Señor. Es lo que puedes hacer, elige fortalecerte en fe. Elige creer y seguirle creyendo al Señor. Elige creer y recibe esta palabra de profecía, año de cosecha grande. Toma esta palabra. Si hemos recibido esta palabra y le hemos creído, estaremos orando. Si hay algo por lo que hemos creído, estaremos orando, dando gracias. Ya hemos visto que no es pedir y pedir. Todo el